de verdad con todo mi corazón yo se los puedo decir de que no es fácil corregir a nuestros hijos, pero tampoco es difícil. Y especialmente en la casa del Señor, aquí Elí, ¿verdad?, le falló al Señor por eso, porque nunca corrigió a sus hijos. Entonces, y porque ahí dice que él había dicho. Entonces, el Señor dijo, pero por todo lo que él estaba haciendo, se retractó Dios. Y es algo que nosotros debemos de reflexionar, de que a veces nosotros, porque pensamos de que somos hijos del Señor, estamos libres de poder hacer lo que nosotros queremos y dejamos pasar muchas cosas que nosotros pensamos de que estamos bien cuando no lo estamos bien. Porque aquí Elí escogió, prefirió a sus hijos y nunca los corrigió. Entonces es algo muy, muy doloroso porque Elí ya era un ancianito, pero dice la palabra que ellos eran hombres impíos y estando en la casa del Señor. Y una persona impía es aquella que conoce del Señor, pero no hace la voluntad de Él. Entonces, vamos a ver cómo Dios, todo lo que Él le dijo, se cumplió. Y lo vamos a ver ahí mismo en el capítulo 4. Gloria a Jesús. Y lo vamos a leer del capítulo 10, versículo 10, perdón. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy gran de mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos a tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finnes, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, cumplió lo que él había dicho acerca del sacerdote y sus hijos, por todo lo que ellos hicieron y no hicieron en la casa del Señor. Podemos ver también ahí mismo en Primera de Samuel otro pasaje donde el Señor dijo y estableció un rey, pero luego el trono del rey fue quitado por la misma desobediencia. Vámonos ahí mismo a Primera de Samuel, ahora al capítulo 9. Gloria a Jesús. Vamos a ver cómo Saúl, ¿verdad?, fue escogido rey, pero por la desobediencia también de él mismo, Dios le quitó el reinado.
Y dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Gloria a Jesús. Hermanos, no sé si se han podido dar cuenta de las historias que estamos tomando, pero son historias que como dice, su comienzo fue muy bonito, pero con un final triste. Pero Dios, como dice en su palabra, no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero podemos ver que el Señor enaltece al que lo honra. Y aquí podemos ver cómo Saúl se rebeló contra el Señor después de haber sido ungido. Y porque dice en el capítulo 10, en el versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? ¿Verdad? Aquí está haciendo una pregunta Samuel a Saúl, porque el pueblo quería un rey y Dios escogió a Saúl. Entonces, pero sabemos la historia de Saúl, donde a Dios le pesó haberlo puesto por rey. Y si Dios le pesó haberlo puesto por rey, no fue quizás por haber hecho el bien, sino porque él desobedeció al Señor. Y para poder nosotros verificar que eso es así, vamos a leer en el capítulo 15, donde el Señor le dice a Samuel que le pesó haberlo puesto por rey. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, en el versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Samuel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Verdad? Aquí Samuel pidió por Saúl. Toda la noche dice que él estuvo pidiéndole al Señor, pero ya el Señor ya había tomado la decisión de quitarle el trono a él, porque de verdad que a veces cuando el Señor nos pone en una posición y la gloria sea para Él, nos creemos, a veces sentimos que no podemos nosotros solos y no ponemos al Señor en primer lugar, que fue lo que hizo Saúl. Entonces, hermanos, estas son historias para poder meditar en que el Señor da y el Señor quita, porque decía Ana en el cántico cuando Dios le dio a Samuel, que estuve leyendo el cántico de Ana, y déjenme buscarlo porque no soy muy buena, pero decía Ana en uno de los cánticos, en versículo dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor de corazón y tratamos de obedecer en lo poco, como dice su palabra, Él nos pondrá por mucho. Pero aquí Samuel se desvió del camino del Señor, y son historias que si nosotros las ponemos a escudriñarla, nos pueden dar mucha meditación y reflexionar para nuestras vidas.
Y vámonos al último pasaje que pude encontrar. Y todas estas historias yo sé que no son nuevas para nosotras, son historias que las sabemos y las hemos aprendido, pero quiero que busquemos en Daniel, en el capítulo 4. Gloria a Jesús. Vemos cómo este rey, ¿verdad?, se envaneció y él se exaltó porque creyó que todo lo que él había hecho había sido por sus manos, sin ayuda de nadie. El rey Nabucodonosor. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, en el versículo 28. Amén. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reinado ha sido quitado de ti. Gloria a Jesús. Vámonos a leer el 34. No, en el 33, perdón, hermanos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo crecía como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Jesús. Aquí vemos ese rey, ¿verdad?, que él tuvo riquezas, él tuvo poder, pero todo eso en el capítulo 1 dice que fue el Señor que le entregó, puso en mano todo eso del rey. Entonces aquí vemos cuando el rey Nabucodonosor se exaltó y dijo, yo edifiqué con mis propias fuerzas. Entonces, y es algo que el Señor dice, que Él al altivo lo ve de lejos y al humilde lo ve de cerca. Y esto no fue agrado para el Señor, porque sin Él, dice su palabra, que nada somos y que nada podemos hacer. Y ya fíjense que yo estaba leyendo, porque yo soy olvidadiza, pero ya al rey Nabucodonosor ya se le había dado un sueño y ya Daniel le había revelado el sueño, qué era lo que iba a pasar con él. Y más sin embargo, él dice que a los 12 meses pasó eso de que él tuvo el sueño. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos sueños y se nos olvida y al tiempo se nos cumplen y lo dejamos pasar? Decimos, fue un sueño, tal vez no le presto atención, pero dice la palabra que Dios nos habla por medio de sueños, por medio de su palabra, por medio hasta de las aves. Y aquí el rey Nabucodonosor se olvidó, y aun cuando verdad todo lo que él había visto por medio de Daniel, pero dice que al final del tiempo él alzó sus ojos al cielo y dice que la razón le fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Entonces, este Nabucodonosor, a pesar de todo lo que él hizo, al final reconoció. Entonces, a pesar de todo lo que él había hecho, lo que él había pasado, él reconoce que Dios es el Altísimo. Y de esta forma, ¿verdad?, él pudo nuevamente volver
al reinado. Y esta es una pequeña reflexión para mí de que Dios tiene promesas para nosotros sus hijos, pero como dice la palabra que cuando andamos impíamente, como decía la hermana, el ángel de él se aparta de nosotros. Entonces, pero Dios es bueno, que habla a tiempo y afuera de tiempo. Y yo le doy gracias al Señor porque a veces me siento incapaz y que a veces el enemigo nos pone en pensamientos que yo soy poca de palabra, pero como dice, en el mucho hablar está el pecado. Entonces, hasta aquí mi corto mensaje. Que el Señor añada bendición en cada uno de nosotros y que la paz de Dios esté en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y nos vamos a poner de pie. Vamos a dar gracias al Señor para que sea Él quien nos ayude a poder darnos fuerzas que las necesitamos, especialmente los viernes. Ay, santo, aleluya, como decía el hermano. De verdad que Dios es un Dios de milagro, de poder, y Él es bueno. No nos olvidemos que también Él es fuego consumidor. Te adoramos, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice este lugar. Padre, que tú bendigas y añadas, Señor, palabra en cada uno, Señor, de tus siervos, Padre bendito. Llévanos en paz y en bendición, Señor, a nuestros hogares. Te adoramos y te bendecimos, oh buen Jesús. Grande tú eres, Jesús, maravilloso, y toda la gloria, y toda la honra y el poder es tuyo, Señor. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí que como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor, y como los ojos de la sierva miran la mano de su señora, así nuestro Dios, ojos miran a Jehová hasta que tengan misericordia de nosotros. Ten misericordia, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecios. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Y el pueblo de Dios dice: Amén.